aclarar el concepto de selección que vamos a nosotros a manejar, ¿no? Aquí la selección la vamos a entender como un proceso para la detección de animales improductivos, a diferencia de lo que sería una selección para fines de mejoramiento animal, que es lo que se maneja mucho por parte de los genetistas, ¿no? Aquí el concepto es selección con enfoque a eliminación de animales improductivos. Este proceso de selección también lo pueden encontrar ustedes en la literatura referido como el triaje o la tría. Pues eso es lo que tiene que ver con la detección de una serie de características en los animales que nos permiten aducir que no están ovando y por lo tanto eliminarlos de los lotes de postura. Aquí pues en principio yo les preguntaría a ustedes, ¿no? ¿Cuál creen que sería en todo caso el beneficio de hacer un proceso de selección en las gallinas? Vamos a centrar nuestra atención en este momento en lo que sería el proceso selectivo o el triaje en las gallinas ponedoras, o sea, en los animales adultos que están poniendo huevo. ¿A qué se refiere? ¿Cuál sería entonces el beneficio de realizar ese proceso de selección y eliminación de animales improductivos? El otro beneficio que tenemos, además de que no alimentamos animales que no ponen, también estamos dejando más espacio disponible para las que sí están poniendo, ¿no? Pues a lo mejor en una jaula habían 4 gallinas, pero eliminé a una que no estaba poniendo, pues estoy dejando un poco más de espacio y un poco más de confort, y esto les va a permitir tener un mejor desempeño a los animales que quedan, ¿no? Pero bueno, indudablemente el proceso de la selección va a tener una repercusión importante en algún indicador, en algún indicador productivo. ¿Cuál sería, desde su punto de vista, el indicador productivo que va a mejorar si nosotros hacemos un proceso de selección adecuado? ¿En qué se va a reflejar? ¿En qué indicador productivo se va a reflejar la selección? Claro, porcentaje de producción ave día, porque estamos actualizando la población, ya eliminamos las que no ponen y el porcentaje de puesta ave día es aquel que nos da el valor en relación a las aves que tenemos en existencia en este momento. Entonces, el mismo número de huevos, pero entre menor número de animales, nos va a dar un porcentaje de puesta ave día mayor. O sea, ese va a ser el indicador que va a mejorar cuando hacemos un buen proceso de selección. Si nosotros seleccionamos y al sacar nuestro porcentaje de producción ave día bajo este porcentaje, quiere decir que mandamos al mercado animales que estaban poniendo, porque se redujo el número de huevos, ¿no? Esa pudiera ser una de las causas. ¿Estamos claros? Entonces, para mejorar nuestros porcentajes de producción, independientemente de lo que aquí ya se mencionó, al sacar animales por improductivos, ajustamos el suministro de alimento y además esto se debe de reflejar en ¿qué otro indicador? ¿Qué otro indicador también va a verse beneficiado con el hecho de estar eliminando animales improductivos y ajustar la cuestión del alimento? ¿Qué otro indicador está vinculado al consumo de alimento? La conversión alimenticia. La conversión alimenticia, porque vamos a tener los mismos kilos de huevo, pero con una menor cantidad de alimento, por lo tanto va a mejorar también nuestra conversión alimenticia. ¿Está claro? Entonces, esas son las justificantes, independientemente lo que pudiera ser justificante desde el punto de vista sanitario, de eliminar animales que pudieran representar mayor riesgo o que sean animales más vulnerables a presentar enfermedades, ¿no? Entonces, hay un sustento, hay un fundamento para hacer ese proceso de selección y es básicamente de tipo económico. ¿De acuerdo? ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuándo sería el momento ideal para decir voy a empezar a seleccionar animales y a eliminar a los que no están poniendo? ¿Cuándo consideran que es conveniente hacerlo? Por ahí decían después de las 18 semanas, bueno, puede ser entonces a las 19 o a las 20. Lo que sí es una norma y tenemos que entender que no es conveniente hacer un proceso de selección antes de que lleguen al pico y de que le demos chance de que expresen todo su potencial productivo. Si nosotros cometemos el error de seleccionar y de eliminar animales antes de que alcancen el pico y de dejar que el pico se mantenga, vamos a cometer el error de eliminar animales a los que no les hemos dado todavía la oportunidad de que entren a puesta. Acuérdense ustedes cómo es una curva de producción. Los animales no empiezan a poner simultáneamente todos al mismo tiempo, sino que paulatinamente van entrando cada vez más animales a postura y vamos obteniendo una línea que se va incrementando hasta llegar a lo que se conoce como el pico, que es el máximo de puesta que vamos a tener a lo largo de un ciclo. Ese pico llega, se mantiene y luego comienza a descender, ¿ok? Si nosotros hacemos selección antes de esa etapa, muchos de los animales que vamos a eliminar van a tener características de improductividad, pero porque no les hemos dado todavía chance de que empiecen a producir huevo.
Entonces no debemos de hacer ese proceso de selección antes del pico, ¿de acuerdo? Una vez que transcurre el pico y que comienza el descenso normal de la puesta, empieza a bajar la curva de producción, es cuando ya debemos de tener la habilidad de ir eliminando a los animales que están dejando de poner. Esa caída de la curva de producción de huevo lo que nos está indicando es que cada vez es mayor el número de aves que no están poniendo. Tenemos un pico del 93% y al final del ciclo vamos a tener a lo mejor un 60%. Quiere decir que ya perdimos un 30 y tantos % de puesta. Estas gallinas que van dejando de ovar son las que debemos de ir tratando de detectar por la selección el mayor número posible para que nuestro porcentaje baje de manera más lenta y con menores márgenes, ¿de acuerdo? Entonces, el momento para empezar a seleccionar es después de que transcurrió la meseta del pico, cuando empieza a descender la producción de huevo. Es cuando podemos establecer nuestro programa de selección cada vez más estricta, vaya, en intervalos probablemente de cada 4 semanas o cada 5 semanas, hacer una revisión, detectar a los animales improductivos y eliminarlos para mejorar nuestros indicadores productivos. ¿De acuerdo? Entonces debemos de tener en cuenta ese detalle para no cometer el error de estar haciendo en momentos inapropiados la selección. Nos va a salir contraproducente si eliminamos animales que no eran realmente los que estaban con problemas de puesta. ¿De acuerdo? Yo le pediría a cada uno de ustedes que saque un animal de estos para empezar a hacer algunas observaciones respecto a las características fenotípicas que nos permiten identificar a las que no están poniendo de las que sí lo están. Bueno, aquí estamos haciendo la práctica con animales que no son precisamente, desde el punto de vista fenotípico, iguales a los que van ustedes a encontrar en las granjas de postura comercial. Las aves que se manejan como líneas especializadas en producción de huevo para plato son aves blancas, ¿sí?, de las líneas especializadas y de crestas muy grandes también, ¿sí? Estos animales que son criollos o los animales llamados de cuello desnudo, las aves de cuello desnudo, tienen normalmente crestas más pequeñas, pero en las gallinas de postura comercial ustedes van a ver unas crestas 4 veces más grandes que estas, unas crestas muy desarrolladas y muy rojas en condiciones normales. Esto se los comento porque probablemente el primer indicio que tengamos de que un animal no está poniendo cuando nosotros estamos revisando en la caseta sea precisamente el hecho de encontrar un animal con la cresta muy pequeña. El tamaño de estas crestas que ustedes están viendo aquí en una granja de postura comercial puede ser un indicativo de que no están poniendo, porque no es normal encontrar crestas de este tamaño en esas gallinas, ¿sí? Entonces, el hecho de señalar a un animal con esta característica, lo conveniente es sacar de la jaula ese animal y empezar a hacer una serie de observaciones en su cuerpo para confirmar si están o no poniendo los animales. Acuérdense también de que en los sistemas de producción comerciales ya no tenemos a una gallina por jaula. Si así fuera, sería relativamente fácil detectar cuando deja de ovar una gallina. En ese caso, necesitamos recurrir a estos procedimientos para confirmar si esa gallina que vimos con la cresta pequeña realmente se está poniendo. Hay una serie de indicadores de que deja de poner el animal. Bueno, el alimento que reciben estas gallinas está adicionado con pigmentantes, ¿sí? Son sustancias de origen natural generalmente que se le adicionan al alimento con la intención de que se pigmente la yema del huevo. Una yema pigmentada es una yema que tiene mayor demanda o le gusta más a la gente el hecho de que tenga tonalidades amarillentas o incluso tonalidades rojizas. O sea, esto hace atractivo el producto. Una yema pálida es un producto poco atractivo para las amas de casa. Entonces, se adicionan los pigmentantes para darle esa coloración. La yema el color de la yema lo podemos manipular con la dieta. No así el caso de la cáscara del huevo. La cáscara del huevo tiene una coloración determinada desde el punto de vista genético. O sea, no podemos hacer que el huevo sea blanco o rojo con manejar ingredientes de la dieta en cuanto a la cáscara. En cambio, la yema sí podemos manipularla en cuanto a su coloración con el agregarle ciertos pigmentantes. Pero bueno, esos pigmentantes, en el caso de las aves que dejan de ovar o que no están ovando, en vez de que se vayan a pigmentar la yema, se empiezan a depositar en una serie de partes del cuerpo, ¿sí? Básicamente son 3 sitios del cuerpo donde se van a depositar esos pigmentantes que tiene el alimento. En primer término se van a acumular en la cloaca. Los bordes de la cloaca, si ustedes revisan la cloaca, ¿sí?
estas cloacas tienden a ponerse amarillas. El segundo sitio en el que se va a acumular el pigmento, cuando ya transcurre, ¿qué será? Alrededor de un mes, vamos a empezar a notar que se empieza a pigmentar el pico, ¿sí? En las áreas de las comisuras de los picos. En este caso, lo que yo les decía, en algunas de estas aves son picos negros, no lo vamos a poder observar, pero en aves de pico blanco es factible ver cuándo se empieza a depositar el pigmento, transcurridos 4 o 5 semanas de que dejó de poner el animal, ¿de acuerdo? Es el sitio el que tenemos nosotros que checar. Y alrededor de 2 meses después o 3 meses después de que dejaron de ovar, vamos a notar la pigmentación de los tarsos. El tarso, a ver, viene siendo la parte de la pata que está desprovista de la pluma, ¿de acuerdo? Esta zona es la que nosotros vamos a notar de color amarillento cuando ya transcurrieron probablemente 2 meses de que dejó de poner ese animal. Entonces es una secuencia que lleva la deposición del pigmento, primero en cloaca, después en pico y posteriormente en la región de los tarsos, ¿de acuerdo? Sí. La pigmentación del pico, ¿todo se puede decir que coincide con la pigmentación del Sí, tarso? claro, podemos encontrar todo. Se pigmenta el pico, luego la cloaca, luego el tarso. A lo mejor nos encontramos con un animal que tiene todo pigmentado porque ya tiene mucho tiempo de haberse estado la puesta. Si solamente encontramos pigmentada la cloaca, probablemente es un animal que dejó de poner hace 8 días. Si tenemos pigmentada la cloaca y también el pico, estaríamos pensando en un animal que a lo mejor ya tiene un mes, un poco más de haber cesado la puesta. Ahora, si tenemos las 3 partes que mencionamos pigmentadas, cuando menos ya estamos hablando de 2 meses de que cesó su puesta esa gallina. ¿De acuerdo? Bueno, además de eso, podemos observar características de improductividad en la región de los huesos pélvicos. Si ustedes revisan la región debajo de la cloaca, ponte por acá para que se vea. ¿Sí? Debajo de la cloaca existen 2 prominencias que son las agujas pélvicas. ¿Las pueden sentir? Por favor, que las sientan. Aquí están, aquí tengo una y aquí tengo la otra. Son unas puntas agudas que son las agujas pélvicas o los isquiones, ¿sí? La separación que hay entre esas agujas pélvicas nos indica si el animal está poniendo o no está poniendo. Una buena ponedora debe tener cuando menos 3 dedos de separación entre los huesos pélvicos. En las malas no, en las buenas ponedoras. Sí, bueno, hasta aquí lo podemos notar. En las otras quizás sea un poco más espacioso, pero no menos de 3. Es que hay unas que están muy estrechas, ahorita lo vamos a comentar. ¿Ok? Y otra cosa, la distancia que hay entre el esternón, la punta del esternón, así. ¿Sí? Si ustedes abren las patitas. Aquí tenemos nosotros la punta del esternón. El esternón es la estructura ósea que sujeta la pechuga, que viene aquí a lo largo de todo la parte pectoral del ave. Y aquí donde termina, siéntanlo. ¿Sí? La distancia que debe de haber entre la punta del esternón y las agujas pélvicas debe ser de aproximadamente 4 dedos en una buena ponedora. ¿Sí? Entonces son 2 distancias, la que hay entre las agujas pélvicas, de 3 dedos cuando menos, y cuando menos 4 dedos entre la punta del esternón y las agujas pélvicas. En el caso de las pollas, ya hablando de animales en periodo de crecimiento antes de iniciar la puesta, este criterio que estamos discutiendo tiene que ver con las gallinas, ojo con las gallinas ponedoras, o sea, animales que ya están sexualmente maduros y están poniendo huevo, es a las que se les llama gallinas. Cuando nos referimos a las pollas, estamos hablando de la gallina en su etapa de preparación, en su etapa previa a la puesta, cuando están sexualmente inmaduras, ¿no? Ahora, los conceptos o el criterio de selección en las pollas, pues va a tener otras bases, porque ahí no vamos a esperar que un animal esté ovando, porque todavía no han llegado a la madurez sexual. Ahí la selección se enfoca más que nada a detectar animales con anormalidades físicas, con defectos de patas o alguna alteración orgánica que les vaya a imposibilitar posteriormente que sean unas buenas ponedoras, ¿no? Pues debemos de hacer una selección ahí con cierta periodicidad durante la crianza para no estar criando animales que no van a ser muy viables en su proceso de puesta, por alguna malformación pudiera ser, ¿no? Algo que se hace mucho en la práctica es detectar y eliminar a las pollitas que empiezan a padecer problemas de marek. La enfermedad de marek es una enfermedad que se presenta con frecuencia en las pollas durante su crecimiento a partir de las 4 semanas de edad
Y aunque estos animales estén vacunados, porque normalmente al 100% de la polla que va a prepararse para postura se le vacuna al día de edad contra Marek en la incubadora, pero con todo y eso siempre sale un porcentaje bajo de pollas que presentan los signos de la enfermedad de Marek. Bueno, los signos van a ser animales con las patas abiertas, con las patas torcidas, malposiciones de la cabeza. Es una signología de tipo nervioso. Entonces, esos animales hay que irlos detectando y que irlos eliminando para que mantengamos nada más nuestra parvada de animales sanos, ¿de acuerdo? Entonces ahí la selección tiene un enfoque diferente. Tenemos que hacer un buen trabajo de selección también allá para que llegue un buen número de animales a postura y lo mejor conformados posible, ¿no? Hay una selección que se hace también cuando llegan las pollitas a la granja al día de edad. Solo que en ese caso lo que vamos a observar nosotros es que la pollita que estamos recibiendo, y esto es aplicable al pollo de engorda también, sean animales sanos, que vengan bien hidratados, que no tengan malformaciones en los picos, en los ojos o alguna malformación en las patas, ¿no? Ese tipo de animales, desde el momento en que llegan a la granja, que los envía a la incubadora, nosotros debemos de detectarlos y devolvérselos a la misma incubadora, porque si nosotros retenemos esos animales, a partir de ese momento la mortalidad ya la vamos a registrar nosotros en la granja y nos va a afectar nuestros porcentajes, ¿no? Entonces hay que hacer un proceso de selección cuando llega el pollito o la pollita para quedarnos únicamente con aquello que venga con buenas posibilidades de viabilidad, ¿sí? Lo mismo se pudiera decir pollitos que vengan con residuos de tejido en el ombligo o con ombligos infectados. Ese tipo de animales es conveniente dejar en claro que nos los están enviando, así hay que devolverlos. Y ni qué decir el pollito que llega muerto en las cajas, ¿no? Al sacar los pollos o ponerlos en los rodetes, de repente hay 1 o 2 pollitos muertos, pues esos hay que devolverlos, no los vamos a contabilizar nosotros. Detalles que hay que tener en cuenta para la selección en una etapa temprana.